Claudia es una mujer, madre, hoy abuela, científica, doctora en Ingeniería en Energía, secretaria de Medio Ambiente, después alcaldesa de Tlalpan, luego jefa de gobierno. Eso es Claudia. Desde muy pequeña, mis padres nos enseñaron a amar la tierra donde nacimos. Mi padre nació en un cuarto de azotea en la antigua Merced. Se dedicaban a hacer gorras. Estoy orgullosa de mi madre. El día de hoy se hizo público que es merecedora, a sus 82 años, del Premio Nacional de Ciencia por su investigación en bioquímica, en enfermedades del pulmón y también en investigación sobre envejecimiento, entre otras cosas. Soy hija del 68, porque mis padres participaron en el movimiento estudiantil. Yo tenía 6 años cuando fue la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre. Y en ese movimiento mi madre participó ya como maestra, entonces era maestra del Politécnico. Y al mismo tiempo, sentido de académico, científico, pues fue donde yo crecí. Cuando tenía 15 años, me acerqué, me involucré con el movimiento de doña Rosario Ibarra de Piedra y otras madres que buscaban a sus hijos que habían sido desaparecidos por motivos políticos, por el Estado. Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87, que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Querían elevar las cuotas, la inscripción, las colegiaturas, y entonces se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella. Y el principal elemento de defensa de los estudiantes entonces es que la educación no es una mercancía, la educación es un derecho que está establecido en el tercero constitucional. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. ¡No caigamos en provocaciones! En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Y después el 88, que fue la ruptura del PRI, la corriente democrática encabezada entonces por el ingeniero Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia, y que después pues se creó un movimiento muy grande y ahí desde la universidad participamos nosotros. Yo estudié física, después hice maestría y doctorado en Ingeniería en Energía y al mismo tiempo estudiaba la maestría en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuando María tenía 2 años y Rodrigo se iban 6 años, 8 años, nos fuimos a estudiar el doctorado fuera. 4 años vivimos en Estados Unidos, en California, y luego regresamos. Yo empecé en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es uno de los institutos pues, más prestigiados en el mundo. Solamente había otro compañero que se dedicaba a energía. Entonces, entre los dos hicimos un grupo de investigación de energía y medio ambiente. Trabajaba en el Instituto de Ingeniería, pero no nos alcanzaba el dinero y yo conseguí una asesoría en la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. Nosotros venimos de un movimiento social. Yo no llegué a la jefatura de gobierno solo mi persona. Yo soy parte de un movimiento social histórico y el movimiento pues, que representa Andrés Manuel López Obrador y millones de mexicanos que estuvimos ahí. Bueno, yo lo conocía como dirigente social, ¿no? Como cualquier persona. Cuando los éxodos de Tabasco a la ciudad, pues íbamos a solidarizar, ¿no? Yo creo que ahí fue la primera vez que lo vi físicamente. Y después, cuando ya gana la jefatura de gobierno, me habla Pepe Barberán un día y me dice, oye, quiero verte. Dice López Obrador que si quiere ser secretaria de Medio Ambiente.
¿Cómo ves? Me dice, porque si dices que sí, pues ya te va a hablar él. Y entonces me llamó él y me dijo, vamos a vernos. Y lo vi en el Sanborns de San Ángel. Y ahí me dijo, ¿cómo ves la Secretaría de Medio Ambiente? Y dije, sí. Y me dijo, yo lo que quiero es que disminuya la contaminación de la ciudad. ¿Sabes cómo hacer eso? Pues le dije, creo que sí, con un equipo. Y ya, a partir de ahí fue que me incorporé al gobierno. Y de ahí pues establecimos una relación, pues yo creo que de mucha confianza y trabajo. Cuando viene el fraude del 2006, yo lo voy a ver al siguiente día y me dice, entonces empezaba lo del voto por voto, casilla por casilla, pero de la gente. Y entonces me dice él, ¿me puedes ayudar a trabajar con un equipo para entender cómo fue el fraude? Fueron pues muchos días de ver las actas, cómo eran, contar los números, hacer matemáticas con el famoso PREP, hasta que vimos pues cuál había sido el esquema principal del fraude, ¿no? Que fue en la casilla, cambiando los datos de las actas, aparte pues de otros métodos. Pero todo ese proceso para poderlo ir sabiendo exactamente qué es lo que había ocurrido y cómo evidenciar que realmente ha habido un fraude, pues fueron muchas noches sin dormir, hasta que se hizo pues el documento que fue presentado en el Tribunal Electoral. Y de ahí pues levantarse después del 2006, porque se levanta el plantón de reforma y le dan el triunfo a Calderón y fue un momento muy difícil del movimiento, ¿no? Cuando viene el 2012, después de la compra del voto, en fin, él le escucha mucho, ¿no? Y dice, la gente está diciendo que formemos un partido, ¿por qué no lo ponemos a votación? Y entonces a mí me tocó en el 2012 7 distritos de Puebla trabajarlos. Entonces después de eso nos fuimos a esos distritos electorales a hacer asambleas, a preguntarle a la gente qué querían, si que Morena, que ya era una asociación civil, se convirtiera en partido o siguiera siendo movimiento social. Y la gente, 98% votó partido político. Y entonces de ahí hubo un grupo como de, pues no sé, unas 5 o 6 personas que nos reunió el hoy presidente López Obrador y nos dijo, pues, ¿cómo ven si redactamos la declaración de principios, los estatutos, para ponerlos a votación en su momento, ¿no? Entonces, pues ahí a mí me tocó escribir la declaración de principios. Iniciamos tocando casa por casa. Venimos de parte del licenciado López Obrador. Adelante. Oye, usted sabe que López Obrador ya no está en el PRD, que ahora está en otro partido político, se llama Morena. Pues no sabía. Así. Y presentarme, pues me llamo Claudia Sheinbaum, mucho gusto. Soy profesora de la UNAM, pero ahora estamos en Morena y así. Y le dimos como 2 vueltas a la delegación caminando. Y acabamos pues con un movimiento muy grande y ganando la alcaldía. En el 2015, cuando lo fui a ver y le dije, pues creo que ahora sí me quiero juntar para ser jefa delegacional de Tlalpan. Me dijo, ¿y por qué ahora sí? Y dije, bueno, pues es que vivo en Tlalpan desde hace 30 años, pero además ahora sí es el momento difícil, ¿no? Tenemos que sacar la votación para que Morena sea partido político y para llevarte a la presidencia en el 2018. Uno no llega al poder por el poder. Este no es un asunto personal. Y en eso también uno tiene que entender, seguir siendo una persona sencilla. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos.